En ese caso, el tipo de jugador que gusta este esquema, le fascina que le jueguen, por ejemplo, el peón de 4, porque para él sus cálculos van a ser más sencillos, pues están acostumbrados a este tipo de posición. ¿Mm? Entonces, es aquí donde viene el Gambito Morra a dar una alternativa a un juego táctico, ¿m? Complejo, y un poquito sacar de las casillas al jugador siciliano, por así decirlo. ¿Ah? Hay jugadores que juegan solamente sicilianas con el 4. Una forma de sacarlo de sus esquemas. Profilaxis, como diría Ninsovic. Entonces, vamos al gambito propiamente tal. Tenemos que C5, D4. D4. Se propone el gambito. Se pone D4, C3. Ese es el gambito morra. El gambito morra. C3. Eh, D por C3, caballo por C3. Esta fue una partida real, la he jugado yo, Salvador Ismael Allende González, contra un mexicano que tenía un link en Búho 21. Su link era Finaloa, ¿no? Un buen jugador, era un buen jugador, excelente jugador. Eh, Se dan cuenta, caballo C6, ¿ok? Alfil C4, inmediato. Ahora, ojo con este detalle, muy importante, porque yo soy una persona que lleva muchos años jugando el gambito siciliano, y ya uno podría irse a la teoría que proponen unas líneas críticas para las negras, muy sólidas, pero en la práctica no las he visto jugar. No las he visto jugar. Si bien la teoría sugiere que se tome el peón acá, con D se tome, y después dar una idea de jugar bien chiquitito, como dicen algunos. Acá, caballo C6, ya por ejemplo C4, así, ¿no? De esa forma. Ahí juegan bien chiquito nomás. Chiquitito, después con E6, salen con sus alfiles escondiditos. Y teniendo un juego con muchas jugadas lógicas, logran a veces conservar el peón extra y, por qué no, ganar la partida. Pero hay otros trucos también que se presentan en el gambito morra. ¿m? Sobre todo si se juega en partidas blitz. Tenemos acá, por ejemplo, D4, C4, C3. También juegan D3. ¿Ah? D3. Y acá debes tener buenos reflejos. Porque acá ya te puedes olvidar un poquito de lo que es la idea de jugar en Gambito. Porque esta jugada es bastante interesante de parte de las negras. Y es aquí donde tú tienes que tener flexibilidad en tu mente. Y, y bien, ya no has entregado un peón, te lo está dando nuevamente las negras. Por lo tanto, debes jugar con mucha precisión también para consolidar tu ventaja de espacio. Entonces, acá la tentación es jugar con el alfil. Considero que no es lo más adecuado porque queda un poquito taponeada la posición para la dama futuro. Yo creo que es mejor tomar con dama. Es una sugerencia. Por ejemplo, tomamos con dama. Si caballo F6, esto se da mucho en la práctica real. Caballo F6. Sacas inmediatamente la pieza que podría quedar encerrada en la posición. La sacas inmediatamente al juego. Caballo de 2. Supongamos que van a preparar D5 con E6, por ejemplo, para lanzar a posterior D5. Inmediatamente juegas este caballo acá después, caballo F3. Sí, D5, D por D5, D por D5. Y acá te vas con este acá después. ¿Te fijas acá? Caballo de 2. Y vas a ver cómo se liberan todas las piezas en forma bastante rápida. Caballo de 4. Sí, caballo por D4. Caballo por D4. ¿Te das cuenta?
y no hay mucho, no hay un buen juego para las para las piezas. Ahí por ejemplo H3, preguntando al perfil dónde se va, vamos a mantener en tensión. No hay buen juego para las negras, están con un peón aislado. Las piezas blancas, si ustedes se dan cuenta, si bien no tenemos un juego de estructura tremendamente táctica, pero tenemos las piezas sin problemas en su desarrollo, por lo tanto se pueden urdir planes para llegar a un final con una ventaja suficiente para tener la iniciativa y tal vez ganar la partida. ¿Mm? Así que ojo con esta variante muy usada en el Gambito Morra, sobre todo por los buenos jugadores, el no tomar el peón para no entrar en el Gambito Morra, sino jugar simplemente de 3. ¿Mm? Otra, yo les hablo desde el punto de vista de la práctica, ¿m? Porque la teoría tiene líneas fuertísimas para contrarrestar el Gambito Morra. ¿M? Acá, entonces, cuando juegas C3 también algunos juegan caballo F6. ¿M? Y acá también tienes de tener muy claras las ideas. ¿M? Acá simplemente podrías adelantar el peón preguntando y se entra un esquema algo así como la apertura de King, ¿no? Acá, ¿te das cuenta? Entonces acá ya podría, por ejemplo, romper así. Pero bueno, en el fondo ya lo ha sacado al jugador de su típico esquema siciliano. ¿Mm? Ya la apertura es novedosa y nueva. ¿Mm? Acá ya tienes muchas opciones. Por ejemplo, simplemente hacer un hack inclusive. ¿Mm? Y ya las cosas se van poniendo un poquito complejas para las negras. ¿Mm? Ok, pero hay muchas más ideas con este tema del cuando te juegan caballo F6. Por ejemplo, puedes jugar acá, ahí, acá, ¿no es cierto? También te puedes jugar eso. ¿Mm? Este tiene que ir el caballo a algún lado, ¿no? Acá. Y bueno, puedes quedar con algún centro, pieza centralizada, ¿no? Dama acá, por ejemplo. Eh, Simplemente te juegas eso ahí. Y después puedes ir viendo con los caballos, viendo que puede ir saliendo. También sería una opción, pero ya es otra, son otras concepciones y la idea es que has sacado al jugador de su esquema tradicional de juego, lo has hecho pensar, por así decirlo. ¿Mm? Y volvamos a la línea principal del Gambito Morra. Yo diría que el 80%, por la experiencia que yo tengo por años jugando Gambito Morra, toma la línea crítica del Gambito Morra, la toma, porque lo otro peligroso sería esta idea, por ejemplo, estamos acá, que jueguen apresurado, caballo C6, por ejemplo. Y ya, desde este punto de vista, desde esta posición, tú ya deberías olvidarte del concepto del Gambito Morra. Y centrar tu juego ya no en un esquema táctico, sino simplemente hacer valer tu ventaja de espacio. Eh, y, como les decía anteriormente, ir en aras de un final, pasar un final con mínima ventaja. Mínima ventaja, porque estoy suponiendo que el jugador que está enfrente tuyo es bueno. ¿Ah? Entonces, si se juega eso, por ejemplo, no sé si el de 5 sería tan recomendable, tan rápido. Jugar un de 5 probablemente podría pasar el peón. Y acá se dan cuenta, acá puedo jugar acá. Acá no es bueno el cambio para las negras porque me fortalecería el centro. Entonces el callo queda muy bien ahí. Y bueno, desarrollos por acá, por ejemplo. Y desarrollándose en forma normal. Acá, ahí por ejemplo. Inclusive se podría jugar esto acá. Para posterior se pueden enrocar las piezas, se enrocan.
Y el centro blanco queda muy fuerte. ¿Por qué razón? Con respecto a otras variantes, porque no tiene el peón C para romperlo. ¿Se dan cuenta la diferencia? El peón C no está acá para romper esta típica estructura de, de peones centrales las blancas. ¿Mm? Así que a tener en cuenta también esas variantes. ¿Mm? Bueno, dando algunas opciones que se presentan al principio del gambito, vamos a ir al desarrollo clásico de este gambito, ¿no? Toma el peón, ¿no? Le llamo lanzado de 4, C por D4, C3, D por C3, caballo por C3, caballo F6, inmediatamente jugar alfil C4. Si no vas a jugar alfil C4, no juegues el gambito morra. No tiene ningún sentido jugarlo. Alfil C4. ¿Mm? Totalmente tarrachiano el concepto, rígido. No juegues gambito morra si no vas a jugar alfil C4. ¿Mm? E5. Bueno, acá este joven mexicano, Finaloa, de seguro tiene experiencia con el gambito morra, sabe que no es la línea principal. ¿Mm? Lo correcto es jugar caballo, por ejemplo, D6 o E6. ¿Mm? Se lanza porque acá, fíjense acá, el peligro que queda con este alfil. ¿Mm? Inmediatamente le está dando un poder extraordinario al alfil de las blancas. ¿Mm? Cualquier descuido puede este alfil hacer un sacrificio. ¿Mm? Caballo F3. Nada de caballos escondidos por acá, con miedo a una posterior clavada acá. No, nada de eso, amigos. Jueguen en las casillas naturales. ¿Mm? Porque estamos jugando un gambito. Hemos perdido un peón. Por lo tanto, no podemos hacer ninguna jugada pasiva. ¿Mm? Caballo F3. Caballo F6. Enroque. Bueno, acá el adversario empieza a tomar una posición defensiva. Sabe que tiene un peón extra, que tiene dos peones centrales. ¿Mm?